Bienvenido a un cálculo de dosis que requiere múltiples partes. Un paciente debe recibir 0.3 centímetros cúbicos por kilogramo de un medicamento cada 2 horas. Los pacientes pesan 200 libras. ¿Cuántos cc del medicamento recibirá el paciente en 24 horas? Vamos a resolver este problema usando proporciones. Entonces, mirando la información dada, vamos a comenzar con la tasa de 0.3 centímetros cúbicos por kilogramo. 0.3 centímetros cúbicos por kilogramo. Per 1 kilogram. La segunda relación tendrá un valor desconocido. Primero queremos determinar cuántos cc necesita un paciente de 200 libras. Entonces tendremos un desconocido, o xcc a 200 libras. Una vez que resolvemos esta proporción para x, podemos determinar cuántos cc durante el período de 24 horas. Sin embargo, no podemos resolver esta proporción de esta forma porque observe cómo las unidades en la parte inferior no son las mismas. Son iguales en la parte superior pero no en la parte inferior, lo que significa que tendremos que convertir libras a kilogramos antes de resolver x aquí. Para convertir libras a kilogramos, usamos otra proporción. Para la proporción de conversión, comenzaremos usando la conversión 2.2 libras es igual a 1 kilogramo. Que es una aproximación, pero seguiremos adelante y la usaremos. Entonces 2.2 libras es a 1 kilogramo. Como 200 libras es a un número desconocido de kilogramos, llamaremos y kilogramos. Una vez que resolvemos esta proporción para y, podríamos realizar una sustitución aquí, en kilogramos, por 200 libras, y luego resolver esta proporción para x. Mirando nuestra proporción de conversión, observe cómo las unidades en la parte superior son las mismas, y las unidades en la parte inferior son las mismas, para que podamos avanzar y multiplicar en cruz y resolver. Y cuando la multiplicación cruzada para configurar la ecuación, dejaremos las unidades. Entonces 2.2 veces y es 2.2 y debe ser igual a 1 por 200. Por supuesto eso es 200. Divide ambos lados entre 2.2. Y es aproximadamente, usemos nuestra calculadora. Usemos nuestra calculadora. 200 dividida por 2.2. Vamos a redondear esto a 2 decimales. Diremos que esto es aproximadamente 90.91. Lo que significa que 200 libras equivalen a 90.91 kilogramos. Que ahora podemos sustituir por 200 libras. Nuevamente, dado que y es igual a 90.91, 200 libras equivalen a 90.91 kilogramos. Entonces podemos realizar la sustitución aquí. Entonces ahora tenemos 0.3 centímetros cúbicos a 1 kilogramo. Es igual a xcc a 90,91 kilogramos. Y ahora en este formulario, notará cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior. Ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para x. Entonces, una vez x debe ser igual a 0.3 veces 90.91. Entonces tenemos x igual 0.3 veces 90.91. 90.91. Entrar. Entonces x es aproximadamente 27.27. 7. Lo que significa que el paciente que pesa 200 libras debe recibir 27.27 centímetros cúbicos cada 2 horas. Lo que nos lleva a la última proporción que tenemos que resolver. Ese paciente recibirá 27.27 centímetros cúbicos por 2 horas. Queremos saber cuántos cc recibirá el paciente durante 24 horas. Entonces, esta tasa sería igual a un número desconocido de cc, llamémoslo zcc, a 24 horas. 24 hours. Observe cómo, en esta proporción, tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior, por lo que podemos avanzar y multiplicar en cruz, y resolver z. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, dejando las unidades, tendríamos 2 veces z, eso sería 2z, debe ser igual 27.27 veces 24. Times 24.
Para resolver z, dividimos ambos lados entre 2. Volvamos a la calculadora. Tenemos 27.27 veces 24. Times 24. Y luego dividirlo por 2. Y seguiremos adelante y redondearemos esto al décimo valor posicional. Esto sería 327.2. Lo cual, recuerda, significa que el paciente recibirá 327.2 centímetros cúbicos durante el período de 24 horas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.